una de las palabras claves de Rosas es subordinación. Lo decía asusta la democracia, las libertades de elegir. Dice, ¿cómo se logra la autoridad? Y tiene razón, nunca fue tan desobedecido el poder desde que lo eligen los gobernantes. Entonces, es como le dijo Darwin, el César, él quiso concentrar y lo logró. El poder en su persona centralizado y que los caudillos respondieron a él. Lo que pasa es que, claro, cuando se le dice todo el tema de que el artículo 16, él no es que porque era desordenado, no quiso, porque no le beneficiaba a Buenos Aires. Como dijo Sarmiento, con la inteligencia de Maquiavelo, que fue un verdadero hombre de estado moral y que tal vez su error fue que no tuvo un consejero como Maquiavelo, porque él no aceptaba consejos de nadie. Y eso también puede ser un error. Aceptar consejos de todos está mal, pero en su seguridad y también, porque es cierto que era muy inteligente, subestimó a los demás, que se unieran contra él también sectores disímiles. Pero para mí Sí, es el personaje más importante, y yo lo reivindico, o sea, lo amo, de Argentina, más que Perón, más que cualquier otro. Porque Caseros no, perder en Caseros significó todo este cambio que trajo el liberalismo, que es bien intencionado, de la igualdad de la educación para todos, pero el proyecto de Rosas era mucho más elitista. Y eso es lo que cae en Caseros también. Que eso los peronistas no lo van a entender jamás. No lo van a entender, pero la idea de Rosas era una monarquía imperialista, un imperio. No era, es más, la descripción que hacen de Rosas puede ser aplicable a Dorrego, porque Dorrego sí era demagógico, estaba con los de abajo, y que Rosas al final medio le suelta la mano, porque no. Anchorena y Rosas no eran federales. Los Dorrego era un demagogo que estaba de igual a igual con los de abajo, Rosas los usaba. Y Encarnación Oscura los usaba, fue la precursora de los servicios de inteligencia, básicamente. sí. Eso es así. Sí. Yo lo que diría es que a veces cuando analizamos la historia hacemos algo parecido a lo que hacemos las personas cuando vemos nuestro mismo pasado y decimos qué error que cometí. Si hubiera hecho las cosas de otra manera, no hubiera tenido que sufrir estas consecuencias. Los seres humanos hacemos eso. Creemos que en el pasado podríamos haber hecho las cosas de otra manera. La verdad que yo pienso es que hubo factores que nos llevaron a tomar decisiones determinadas en ese momento. Lo que hacemos es pensar, si yo supiera, si yo hubiera sabido en ese momento lo que sé hoy, hubiera hecho las cosas de otra manera, después de haber hecho la experiencia de sufrir las consecuencias. Eso es tener la bola de cristal, pero eso no existe. Entonces, lo que sucede siempre es que cuando miramos la historia hacia atrás, tenemos que ver que en ese momento los factores que estaban actuando llevaron a esa consecuencia. Por supuesto, tal vez si Rosas hubiera tenido una bola de cristal, hubiera tomado otra actitud, porque es lo que hacemos todos. Ante tener nueva información o mejor información, cambiamos la decisión que tomamos. Algo que nos parecía que nos convenía, después decimos, che, no, la verdad que no me convenía como yo pensaba, porque no había tenido en cuenta que iba a tener esta consecuencia y esta otra. Entonces eso es normal. Pensar que si Rosas hubiera sabido muchas de las cosas que pasaran después, hubiera actuado de otra manera, es lógico. Sí, el tema es que, ¿qué llevó a que no pudiera ver que existía esa posibilidad? Pero no solamente a Rosas, a todos los monarcas en la historia les pasó algo parecido. Y a todos los dirigentes y a todas las personas les pasa algo parecido. Que es que por más que alguien le diga a Rosas, mira, hay que hacer algunas reformas, hay que introducir tecnología. La educación es necesaria, no porque queramos que todo el mundo sea igual, sino porque había un 20% de alfabetización. Y esta gente no tiene cultura del trabajo, no es eficaz, no se la puede poner a trabajar, había que obligarlos. Y a los que los agarraban que no estaban trabajando, los metían directamente en el ejército, cosa está bien, estaba en la ley de vagos y mal entretenidos, pero Rosas lo sigue sosteniendo después. O sea, es un problema introducir disciplina de trabajo, etcétera, y valores que tengan que ver con el progreso, con etcétera, con abandonar el pillaje, el robo. Entonces, en ese contexto,
Tal vez si alguien se lo hubiera dicho en ese momento, hubiera dicho, no, estás equivocado, no, para mí, vos, Es lo que no, no, pasó. no es por ahí. Claro, pero tal vez si hubiera sabido lo que iba a pasar después, cambiara la forma de pensar, quién sabe. O sea, puede ser. A muchos reyes les pasó, pero después de haber hecho la experiencia, y a muchos rosistas les pasó después de haber visto lo que pasó con Rosa, que muchos de lo que después constituyen el orden conservador, que se llama después de la generación del 90, obviamente antes podrían haber tenido simpatía por Rosas, y después dijeron, bueno, está bien, orden tiene que haber, y esa fue la parte sana de Rosas, pero le faltó el progreso. Y sin progreso las naciones caen en el desorden también. No tenés ni orden ni progreso después. También alguien podría decir lo contrario. Si te obsesionás con el tema del progreso y de las reformas y etcétera, y no pensás en el orden, no vas a tener ni orden ni progreso. Entonces, en el fondo, yo diría, bueno, es un equilibrio. O sea, es ver la manera en cada momento, y esa es la parte difícil, porque hay que ver qué es lo viable, de lograr un equilibrio entre poder ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades del momento, porque ¿en qué consiste esa necesidad? Consiste en que ninguna nación vive aislada del resto, y una nación que va quedando atrasada tiene muchas menos herramientas para negociar después. O sea, y la población misma se va debilitando, la cultura política, y generalmente cae en caos. Eh, Como vemos que es una amenaza constante en las regiones que están negadas a desarrollarse, a comerciar con el mundo, etcétera. Son naciones que se van quedando osificadas. El mejor ejemplo para mí, que es un ejemplo así como, uno va a Cuba. Cuba es un Bueno, país pero no vamos a congelado en el comparar la tiempo. cosa con Cuba, mi Dios. No, no, pero digo, como un ejemplo extremo, ¿no? De una nación que quedó congelada en el tiempo y literalmente todo se derrumba porque no hay, porque la tecnología atrasa, porque no hay aprendizaje, porque la gente no se mete en política prácticamente en Cuba. Fíjate, es un extremo al cual se llega por otra vía, obviamente, no es lo mismo, pero lo que quiero decir es, miremos el ejemplo, y es una nación que solamente sobrevive porque Estados Unidos decide dejarla languidecer ahí nomás, porque cualquier nación moderna Agonizar. podría conquistarla fácilmente. Eh, y entonces es el miedo que tienen muchos, que han tenido y que hizo que muchos monarcas absolutistas abrazaran la idea de, bueno, cierto progreso es necesario además. O sea, es un aprendizaje que acá costó tiempo hacer y que, vista que la Argentina se independiza en 1810 y que es heredera de la tradición española. Y el tema de la tradición española también está muy mal entendido. Se demoniza, se romantiza, es otro problema, que tiene que ver con qué fue el imperio español, en qué momento logra la hegemonía y qué lógica, digamos, establece en sus colonias. Entonces, cuesta un poco hablar de ese tema porque es un tema muy denso, muy complejo, pero simplemente digamos que, bueno, España se hace potencia en una época donde dominaba el absolutismo en España. Y un absolutismo que Bellísimo el tenía absolutismo. razones de ser, ¿m? Porque unifica al país, se unifica al país bajo un monarca, pero es un país que tiene muchos resabios feudales a la vez, o sea, valores que vienen de un tipo de sociedad más agrícola, con técnicas de trabajo diferentes, etcétera, y que estipula con sus colonias una lógica de mercantilismo, o sea, de derechos reales para ejercer el comercio, para ejercer el intercambio, etcétera. O sea, sociedades de tipo más cerradas. ¿Qué quiere decir? Algo de eso sigue existiendo. Quiere decir que toda actividad económica tiene que estar avalada por el Estado y te tienen que dar un permiso para dedicarte a cualquier cosa. Con lo cual significa que muy poca gente se puede dedicar a esas actividades. Esto genera sociedades que en ese momento funcionó durante bastante tiempo, pero en la modernidad no funciona tanto, porque vos requerís hoy en día un grado de apertura más grande. No de que seamos todos iguales, sino de que no necesites permiso para cualquier cosa, una burocracia enorme para cualquier cosa, regulaciones excesivas de un Estado que no puede regular una economía que es tan compleja, que requiere mucha conexión con el mercado internacional para poder desarrollarse, para poder tener más tecnología, para que haya más riqueza. Bueno, todo el panorama ha cambiado. Entonces, en ese sentido, no poder adaptarse a eso genera
por un lado, estancamiento, pero también lo que genera es desorden, extrañamente, ¿no? El tema de poner a hombres de Estado con etiquetas es que es un mito. Con Rosas lo que ocurre es que, claro, como fue un personaje fuerte, se romantiza o se demoniza. Con San Martín hacen lo mismo, pero como que a todo el mundo le cae bien San Martín, pero no tiene mucho para decir, nadie sabe mucho de San Martín, ¿no? Porque no gobernó, fue un militar, mercenario, hasta ahí vamos. Rosas tienen que encasillar en federal porque, bueno, los peronistas piensan que eso es lo que está bien y los otros es federal bruto. Y Una lo idea muy cierto, liberal. sí, a ver, en cuanto yo por algo lo amo, porque yo tengo esa concepción así aplicada al día de hoy, como tiene razón, de un poder político absoluto, pero económicamente no fue como Rivadavia fue un estúpido con los ingleses, básicamente como fue Perón. Les regaló todo, en cambio Rosas hizo buenos negocios que nos beneficiaron, porque él creía en un poder que neutralizara toda su versión, absoluto, centralizado, que quiere decir, si quieren poner una etiqueta, más unitario, pero era librecambista y la propiedad privada era absoluta, como también la autoridad. Ese era a grandes rasgos. Y yo lo comparo con Mussolini en la siguiente cuestión. Spengler decía que Mussolini era un hombre de Estado porque se veía la calidad de hombres de Estado en el momento que tiene que deshacerse fríamente de los primeros espartanos que lo acompañaron. Mussolini utilizó en la marcha sobre Roma elementos subversivos republicanos, se le decía insurrectos, de los cuales tuvo que deshacerse, porque cuando uno es hombre de Estado tiene que prestar más atención de los que te acompañaban al principio que de tus enemigos. Y Rosas utilizó el federalismo para llegar al poder, pero fue más unitario que otra cosa, si quieren poner etiquetas. Y esto no lo van a lograr entender jamás, y tampoco la relación con Inglaterra. No la van a lograr entender porque tendrían que deshacerse de muchos prejuicios. Pero lo cierto es que nos benefició. Unió sectores. Sí, la verdad es que con Rosas lo que ocurre es la llegada al poder de un nuevo orden social que era los terratenientes, se lo llamaba el varón de los estancieros, que eso después cae y hasta el peronismo lo terminó demonizando. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad de Rosas. Y la diferencia entre Rosas y Perón también es que Perón, al haber estado en los servicios de inteligencia, tenía otro concepto, o sea, buscaba siempre el conflicto, la disidencia, y la pasó muy bien en el exilio, porque estaba conspirando. Rosas se estaba agonizando realmente en el exilio. Para él fue una verdadera cárcel, porque él era hombre de Estado, mandaba, gobernaba. Perón generaba disidencia desde las sombras. And I'm feeling good.